Bueno, les comentaba entonces la agenda para el día de hoy. Hablaremos sobre los modos de falla. Para poner en contexto pues, la charla del día de hoy, hablaremos también de deterioro mecánico y consecuencias mecánicas, la sintomatología que tendríamos cuando se presenta o cuando comienza a desarrollarse esta serie de anomalías. Miraremos las principales causas y unas técnicas de diagnóstico. Bueno, modos de falla. Los modos de falla, pues ya igual en varias charlas lo hemos explicado, lo hemos trabajado, pero es muy importante siempre que nunca lo dejemos de lado. Los modos de falla son todas aquellas causas por las cuales un equipo falla o deja de realizar la función para el cual se tiene. Y bueno, aquí en el slide les colocamos una frase que es muy diciente y es importante que nunca la perdamos de vista, y es que el estudio y análisis de los modos de falla nos permiten entender y conocer a profundidad cómo está operando y cómo funciona un equipo. En este caso, el motor eléctrico. Y de esta forma, si nosotros sabemos y entendemos cómo es el régimen de operación, cómo trabaja una máquina, cómo trabaja un equipo, podemos entender cómo es su comportamiento y cómo puede fallar. Y una vez nosotros conozcamos todas aquellas razones y causas por las cuales el equipo puede fallar o puede dejar de realizar la función para la cual se le tiene, nosotros podemos anteponernos, podemos adelantarnos a evitar que una falla potencial se vuelva una falla funcional. Y de esa manera podemos también garantizar la confiabilidad y la disponibilidad en la operación. Nuestra principal función como mantenedores es eso, evitar que nuestras máquinas, evitar que nuestros motores fallen. Y la manera de hacerlo es adelantarnos a las fallas, evitar siempre identificar una falla potencial, corregirla o hacer la debida planeación del mantenimiento para que nunca se dé una falla funcional, porque una falla funcional trae consigo pues unos impactos bastante severos, como puede ser el lucro cesante o que se pare una línea de producción. Bueno, aquí les traemos una serie pues, de imágenes referentes a lo que es el motor eléctrico. Todos ustedes lo conocemos, hace parte pues, de nuestro día a día el trabajar con estas máquinas. En la charla del día de hoy pues, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son las fallas mecánicas y para ello queremos hacer como un despiece como para poner en contexto las partes en las cuales vamos a centrar el día de hoy nuestro análisis. Aquí en este slide podemos ver cómo está conformado el motor eléctrico. Es una máquina muy sencilla que tiene un nivel de confiabilidad bastante alto. Dentro de sus principales componentes pues está el estator, está el rotor, los cojinetes, el eje, los rodamientos, las tapas, el ventilador. Y el día de hoy pues, vamos a centrarnos principalmente en lo que es falla en rodamientos y fallas en ejes. Estos dos elementos, lo que son los rodamientos, los cojinetes y el eje, son los elementos mecánicos que con mayor frecuencia sufren daños. Tengamos en cuenta que el motor se divide principalmente en dos partes, una parte eléctrica y una parte mecánica. En otro webinar conversaremos sobre el deterioro eléctrico y en esta oportunidad hablaremos del deterioro mecánico. El deterioro mecánico se da principalmente en los rodamientos, en los cojinetes y en el eje. ¿Por qué? Porque son las partes móviles y las partes de desgaste del motor eléctrico. Aquí tenemos otra imagen de un motor. Entonces, como les comentaba, el deterioro mecánico se da principalmente en rodamientos, en el alojamiento del rodamiento, que es el sitio en donde va ubicado el rodamiento, y en el eje. Bueno, esta gráfica yo creo que debe ser ya muy familiar para muchos de ustedes, en donde se hace el resumen de los modos de falla en un motor eléctrico.
En charlas anteriores nos hemos centrado en lo que son modos de falla de la parte eléctrica del motor, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en las fallas en rodamientos y en ejes. Si nos damos cuenta, el 41% de fallas aducidas a motores eléctricos corresponde a rodamientos. Y esto es, digamos, no es una sorpresa que el mayor porcentaje de fallas en motores eléctricos se den en el rodamiento. ¿Por qué? Porque como se los mencioné inicialmente, el rodamiento es la parte de desgaste, es una parte móvil del motor eléctrico y por ende tiene un régimen de desgaste superior y mayor que otras partes del motor, como lo veíamos en las diapositivas iniciales, como lo es el desator, como los devanados, el sistema de aislamiento. Ellos tienen un deterioro distinto y un periodo de desgaste pues muy superior. En ese sentido, el rodamiento, normalmente los fabricantes nos dan un periodo de vida útil cercano a unos 2 años, dependiendo del régimen de operación, y por ello, anteriormente los periodos de mantenimiento o cambio, o digamos el mantenimiento planeado, el mantenimiento preventivo que se hacía en los motores eléctricos era cada 2 años y unas mediciones rutinarias de vibraciones y de aislamiento. ¿Por qué? Porque sabíamos que normalmente los rodamientos tienen un periodo de desgaste o una vida útil cercana a los 2 años. Perfecto. Ya dando como un poco más de foco a lo que es el deterioro mecánico y eléctrico en rodamientos y en ejes, hablemos un poco de lo que es el rodamiento. El rodamiento es la parte de desgaste del motor y son los que soportan los esfuerzos, ya sean axiales, radiales o una combinación de ambos. Bueno, y adicionalmente, porque el motor trabaja a unas altas velocidades, es la parte más delicada del motor eléctrico. Normalmente para colocar un ejemplo, si yo someto una cadena a un esfuerzo de tensión, normalmente ella se va a romper por el eslabón más delicado. En ese sentido, o como analogía, en el motor eléctrico, la parte más delicada mecánicamente hablando son los rodamientos. Por ello, cualquier esfuerzo adicional, cualquier sobreesfuerzo para el cual él no esté diseñado, va a generar un deterioro acelerado y una falla prematura en los rodamientos. Y es importante que nosotros también tengamos en cuenta de que este tipo de máquinas, este tipo de partes no fallan de un día para otro. Ellos siempre tienen un tiempo de desarrollo de falla. Y en ese sentido es en donde nosotros como mantenedores tenemos que entrar a jugar y poder detectar de manera temprana cuál es aquel síntoma o cuál es la sintomatología que comienza a presentarse para que yo identifique de manera oportuna el comienzo, el inicio de una falla en desarrollo. ¿Para qué? Para que yo tenga el suficiente tiempo para hacer la debida planeación del mantenimiento. En ese sentido, la sintomatología del daño en rodamientos es muy característica. Podemos encontrarnos con altas vibraciones en el motor, ya sean vibraciones axiales en la vertical o en la horizontal. Podemos encontrar también altas temperaturas y normalmente sabemos que cuando el motor funciona, cuando él está en óptimas condiciones, él no tiene por qué sonar, más allá de un sonido pues natural que corresponde a una operación natural. Cuando ya se presenta digamos, un ruido diferente a la condición natural del equipo, esto es un síntoma de que ha comenzado a desarrollarse una falla. Al finalizar la charla vamos a hablar un poco sobre las técnicas que nos permiten diagnosticar rodamientos. Sabemos, por ejemplo, que el análisis de vibraciones mecánicas es quizá la técnica que masivamente más se usa para el diagnóstico de rodamientos,
Sin embargo, la técnica que nos permitiría identificar de forma más temprana una falla en rodamientos es el ultrasonido. Bueno, dentro de las principales causas de daños en rodamientos tenemos la alineación deficiente. La alineación deficiente hace referencia a la colocación o a la disposición en línea recta y concéntrica de una serie de elementos. Las líneas centrales de sus ejes deben coincidir. Aquí en el slide damos los diferentes tipos de desalineación o desalineamiento que se dan en motores. Tenemos paralelos, tenemos desalineación angular o desalineación mixta. Lo más importante, o por qué es una de las principales causas de daño en rodamientos, es que cuando se presenta una desalineación, cuando la alineación de los ejes no es correcta, se generan sobreesfuerzos adicionales al giro natural del motor. Cuando la alineación es deficiente, se generan cargas adicionales en los rodamientos, en los alojamientos, en los cojinetes y se acelera de esa manera su desgaste natural. Como yo les comentaba, la parte más delicada del motor es el rodamiento. Si yo al rodamiento por una desalineación le genero sobreesfuerzos, pues en la parte en donde se está generando ese sobreesfuerzo va a tener un acelerado desgaste o degradación de sus partes. Y en un tiempo prematuro, va a comenzar a desarrollarse una falla que se traducirá en un rompimiento, ya sea de las pistas o de los cuerpos rodantes, que finalmente se va a traducir en una falla en el motor y se va a parar la operación. Como se los mencioné al comienzo de la charla, eso es lo que siempre tenemos que evitar. Otra de las causas más comunes es el desbalanceo de la carga. El desbalanceo de la carga también es un sobreesfuerzo que se da en los rodamientos, es un sobreesfuerzo no natural en los rodamientos y se da porque la carga acoplada no está completamente balanceada. Imaginémonos, aquí en el slide, imaginémonos ese plato azul. Si no existieran las masas 1, 2 y 3 y este plato azul girara, pues no se generaría ningún tipo de sobreesfuerzo. Las fuerzas centrífugas y centrípetas que pueden estar asociadas al giro del eje serían mínimas y estarían dentro de los rangos admisibles y permisibles de un rodamiento. En el momento en el que aparezca una de estas masas, aquí lo colocamos como ejemplo para contextualizar cómo es el fenómeno, comienzan a generarse unos sobreesfuerzos, es decir, las fuerzas centrífugas, comienzan a aparecer fuerzas centrífugas en el giro del motor que tienen asociada una sobrecarga en el cuerpo que está permitiendo el giro del eje. En ese sentido es el rodamiento. Entonces, muchas veces nosotros cuando, les voy a colocar un ejemplo, cuando estamos montando cicla o cuando miramos el giro de la rueda de nuestra bicicleta, él tiene que girar completamente sobre un eje. Cuando comienza a haber un tipo de movimiento axial es porque tiene un desbalance. Este desbalance o el sobreesfuerzo asociado a este desbalance se está o está impactando principalmente en el rodamiento de nuestra cicla. En el motor eléctrico es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo un desbalance en la carga, se generan esos sobreesfuerzos. Principalmente ese tipo de desbalances se dan en cargas acopladas como ventiladores, como acoples por polea, en donde el peso de esa, digamos, de esa carga acoplada no es uniforme con respecto a su giro. Otra causa común es la excentricidad. Excentricidad hace referencia a, bueno, aquí tenemos que hablar de una de las zonas de falla del motor eléctrico, que es el entrehierro.
El entrehierro es el espacio que existe entre el estator y el rotor. El entrehierro, ese espacio tiene que ser uniforme a lo largo de los 360 grados del giro del motor. Cuando este espacio no es uniforme, es porque se tiene una excentricidad. Algunas de las, digamos, de las principales causas para que se dé excentricidad están problemas de fabricación o problemas en el ensamble del motor. Puede haber, digamos, algún tipo de desgaste en los alojamientos del rodamiento o una instalación inadecuada de la carga que yo tengo acoplada al motor. Pueden ser correas, pueden ser poleas, pueden ser cargas mecánicas desbalanceadas que me generan un desgaste en los alojamientos. En este slide mostramos los diferentes tipos de excentricidad. Hay dos tipos de excentricidad, una excentricidad estática y una excentricidad dinámica. En la imagen de la parte izquierda mostramos un motor sano, es decir, que el entrehierro, o sea, el espacio entre el estator y el rotor, es completamente uniforme a lo largo de los 360 grados. Es completamente uniforme. Diríamos que el rotor es completamente concéntrico con el estator. En la imagen de la mitad tenemos una excentricidad estática, es decir, el eje está recostado hacia un lado del motor, pero permanece quieto en esa posición. Entonces, el sobreesfuerzo, bueno, aquí tendríamos dos tipos de sobreesfuerzos, uno mecánico y uno magnético, porque la atracción magnética que existe entre el rotor y el estator no es uniforme a lo largo de los 360 grados, sino que es mucho más intensa en la parte en donde el eje está recostado hacia el rodamiento y eso generará un deterioro acelerado del rodamiento. Esta excentricidad estática se da principalmente cuando yo tengo una falla en los alojamientos. El alojamiento, como se los mencionaba, es en donde está ubicado el rodamiento. Si ese ajuste no es uniforme, él va a tender a recostarse hacia un lado y en el sitio en el que se esté recostando va a generar el desgaste del que estamos hablando. Y el otro tipo de excentricidad corresponde a la excentricidad dinámica. Es decir, el eje se está moviendo, el eje se mueve a lo largo de los 360 grados. Y esto se traduce en un deterioro acelerado del rodamiento. Sigamos analizando las causas. Carga excesiva. Cuando nosotros en la imagen estamos viendo un motor eléctrico que está acoplado a una carga a través de unas poleas. Las poleas deben tener una tensión, deben estar tensadas de tal manera que, en primer lugar, pues el movimiento que viene del motor sea transmitido eficientemente a la carga. Porque si la tensión digamos, es inferior al mínimo requerido, pues ¿qué problema vamos a tener? Que va a comenzar a patinar y no se va a hacer la transmisión del movimiento. Pero también es muy peligroso que nosotros sobretensionemos las poleas porque vamos a generar una fuerza adicional de atracción entre la carga y el eje. Y en ese punto es en donde se va a tener un mayor desgaste del rodamiento que posteriormente se traducirá en un rompimiento de los mismos. La falla en rodamientos casi siempre se da en el lado acople, es decir, en el rodamiento que soporta la carga mecánica de el molino, del ventilador, de la banda que yo le tenga acoplado. Casi, digamos, la falla en rodamientos en lado libre no es tan frecuente. Otro de las causas de daño en rodamientos son defectos en los alojamientos, como se los venía comentando. El alojamiento es el sitio en donde se ubica el rodamiento y debe existir también un ajuste entre el alojamiento y el rodamiento, es decir, el rodamiento no puede entrar
en esa, digamos, en las tapas del eje muy tensionado. O sea, siempre tiene que haber una holgura determinada por el fabricante del rodamiento para que, en primer lugar, el rodamiento, al comenzar a transmitir el movimiento, no patine dentro del sitio en donde está instalado, pero tampoco puede quedar pero tampoco puede quedar muy rígido porque por temperatura, por calentamiento, él va a tender a dilatarse. Es decir, va a tener un radio mucho mayor, pues no mucho mayor, va a tener un radio mayor de su condición inicial, de su condición en frío. Por calentamiento, él va a tender a expandirse. Y si el alojamiento o el ajuste que existe entre el alojamiento y el rodamiento no le permite esa holgura para que él dilate, pues se van a romper las pistas interiores y se van a romper los cuerpos rodantes. Por eso, el alojamiento, el ajuste, la instalación del rodamiento en este alojamiento debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para que no tengamos, en primer lugar, una falla por deslizamiento, porque el rodamiento ha comenzado a patinar dentro de este alojamiento, y segundo, que no quede tan rígido, tan justo dentro de su alojamiento para que, bueno, evitar eso, evitar que quede muy justo para que en el momento en el que se dé la dilatación y la expansión del cuerpo por temperatura no genere un rompimiento. Otra de las causas principales de falla en rodamiento se da en el montaje defectuoso del motor. Cuando nosotros vamos a montar el motor en nuestro pedestal o en la base en donde se va a sujetar, todos hemos escuchado o hemos tenido que enfrentarnos a uno de los principales problemas, y es lo que comúnmente en mantenimiento se llama como pata coja. Cuando el motor no queda completamente sentado, muy bien ubicado en su pedestal o en la base en donde está destinada su montaje, se presentan desbalanceos y movimientos del motor. Y como se los mencioné, la parte más delicada es el rodamiento y va a tender a romperse en esa parte. Normalmente cuando el motor queda mal montado, tenemos una sintomatología muy característica, y es que él comienza a vibrar. Cuando el motor vibra, él vibra en todo su cuerpo, y esas vibraciones van a comenzar a generar unos sobreesfuerzos en cada parte del motor, sobre el eje, sobre el rodamiento, incluso sobre la carcasa y en donde están ubicados los devanados, y se puede, dependiendo del tipo de acople, se puede transmitir a la carga. Y dentro de todos esos elementos que les acabo de mencionar, el que tiene el nivel de dureza más bajo es el rodamiento, y por ende el que sufrirá las consecuencias más severas será el rodamiento. Pasemos ahora a analizar un poco lo que es la lubricación inadecuada. La lubricación inadecuada es una de las condiciones, una de las circunstancias que representa mayor falla en rodamientos. ¿Por qué? Nosotros, bueno, sabemos que hay rodamientos que vienen con un sistema de autolubricación o sea, que me genera que yo no tengo que incluir a un motor dentro de la rutina de lubricación porque los rodamientos se autolubrican. Sin embargo, hay otro tipo de máquinas cuando la potencia o cuando la carga que tienen acoplada es un poco mayor, ya se requiere que tengan un sistema de lubricación diferente al propio que pueden ellos mismos generarse, y en este momento es en donde yo los incluyo dentro de una ruta de lubricación, y tengo que aplicarle una carta de tribología. ¿Por qué yo les menciono que la lubricación es uno de los principales problemas? Normalmente en nuestras plantas, la persona encargada de hacer la lubricación no es el mecánico de mayor experiencia, no es el mecánico más antiguo ni el que tiene el mayor conocimiento, sino que una de las prácticas comunes en mantenimiento, una práctica inadecuada, debo decirlo, es que la ruta de lubricación se le asigna a una persona que no tiene la suficiente experiencia
y el conocimiento sobre lo que es tribología. La tribología nos dice, y es la que nos garantiza que nosotros debemos aplicarle qué cantidad de lubricante o de grasa a un equipo. Bueno, primero, qué tipo de lubricación debo aplicar y segundo, qué cantidad de lubricante debo aplicar. Entonces, en esa condición tenemos dos caminos que nos pueden llevar a una falla. Primero, que yo aplique el lubricante o la grasa o el tipo, hablemos del tipo de lubricante inadecuado. No todas las máquinas manejan el mismo lubricante. Hay diferentes tipos de lubricante que van asociados primero con la carga, con el tipo de operación del motor, con los regímenes de operación, ya sea por temperatura, por horas de trabajo, por velocidad. Hay toda una clasificación de tipos de lubricante dependiendo del uso y dependiendo de las condiciones bajo las cuales mi equipo va a trabajar. Entonces la selección del lubricante debe ser de mucho cuidado para que yo no vaya a aplicarle a un rodamiento el lubricante que no le corresponde. Si yo le aplico un lubricante equivocado, pues primero no voy a conseguir el objetivo principal, que es bajar la temperatura, que es cuidar las partes. ¿Por qué? Porque quizá ese lubricante equivocado que le estoy aplicando a mi rodamiento no está diseñado para trabajar en las condiciones de mi motor. Entonces tenemos ese camino y lubricar con el lubricante inadecuado. Y segundo, la cantidad. ¿Cuánto yo debo lubricar? ¿Cuánto debe ser, digamos, la medida precisa para lograr proteger mi rodamiento y mi equipo? Yo puedo tener problemas por exceso de lubricación, es decir, le estoy aplicando más lubricante del que él necesita, o por ausencia, que simplemente no le he hecho. Muchas veces cuando uno hace un mantenimiento programado a un motor, uno encuentra que el nivel de contaminación al interior de la máquina es excesivo. Los devanados, el rotor, el entrehierro está completamente contaminado de grasa. Y uno se pregunta, ok, ¿cuál es la razón por la que esto se dio? Y es porque se hizo una lubricación excesiva. Y eso conlleva problemas no solamente en el rodamiento, sino en todo el motor. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico más grasa de la que él necesita, esa grasa tiene que evacuarse o tiene que irse para algún lugar. Normalmente, este lugar en el que se va la grasa que yo estoy aplicando de más es al interior del motor. Cuando esa grasa se comienza a alojar en los devanados del equipo, en las bobinas, genera un problema que es muy contraproducente. Bueno, uno de los síntomas por lubricación es que tengo un alto ruido o una alta temperatura. Cuando yo lubrico, normalmente el ruido y la temperatura tienden a disminuir. Pero en muchos casos, cuando se hace una sobrelubricación, el motor comienza a calentarse. ¿Y por qué comienza a calentarse? Porque toda esa grasa ya dejó de lubricar, o sea, ya lubricó completamente el rodamiento y comenzó a irse hacia el interior del motor y se aloja en los devanados, haciendo que la capacidad de disipación de temperatura de los devanados disminuya. Es decir, que el devanado, el motor como tal, va a comenzar a trabajar más caliente. Y como lo hemos mencionado en charlas pasadas, el principal enemigo de cualquier sistema de aislamiento es la temperatura, porque acelera su proceso de deterioro, acelera su proceso de envejecimiento. Continuemos revisando las diferentes causas. Otras causas muy frecuentes de daño en rodamientos es lo que se conoce como erosión eléctrica. ¿Y a qué corresponde la erosión eléctrica? La erosión eléctrica se refiere a pequeñas descargas eléctricas, arcos eléctricos que se presentan por anomalías en el circuito magnético del motor o por factores externos a su accionamiento. Por ejemplo, cuando el motor
tiene un accionamiento a través de variadores de frecuencia, a través de arrancadores suaves, principalmente cuando yo tengo variadores de frecuencia, la distorsión o el efecto, un efecto contraproducente que yo puedo tener en mi instalación cuando no tengo un correcto sistema de puesta a tierra, es que se dan arcos eléctricos en los rodamientos. ¿Y cómo se ve este deterioro en un rodamiento? La imagen que vemos en la diapositiva muestra que las pistas, bueno, ya sean interiores o la parte exterior del rodamiento, se ve como picado. Ese tipo de deterioro y de daño es aducido a una erosión eléctrica, a arcos eléctricos, a descargas eléctricas que se dan al interior del motor y pues obviamente se va a traducir en el corto y en el mediano plazo. Bueno, aquí realmente dependiendo de la severidad de la erosión, puedo tener falla en rodamientos, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. La manera correcta de evitar ese tipo de fallas es haciendo una correcta instalación del motor, de la parte eléctrica y que esté muy bien de la mano, su instalación esté muy de la mano con el sistema de puesta a tierra. Porque si yo tengo o es eficiente o está bien instalada la parte, digamos, la cometida eléctrica con el sistema de puesta a tierra, primero voy a garantizar la seguridad de las personas y en segundo lugar la seguridad y la integridad del equipo. Este tipo de descargas parciales y de arcos eléctricos, cuando yo tengo una correcta instalación del circuito de puesta a tierra, pues este es el camino por el cual esas descargas van a salir del motor y no se va a presentar la descarga en el rodamiento. Y si yo logro evitar esta condición, pues garantizaré que mi rodamiento no falle por erosión eléctrica. Otra de las fallas, o bueno, de las causas por las cuales se dan daños en rodamientos es el transporte y el almacenamiento del equipo. Muchas veces nosotros tenemos equipos de repuesto, equipos de respaldo, motores de respaldo, que son como los backups. En dado caso que yo tenga un motor que es muy crítico para mi operación, algunas plantas optan por tener un motor de repuesto. ¿Para qué? Para que cuando el principal tenga algún tipo de novedad, yo pueda rápidamente cambiarlo. Obviamente esa no es la condición esperada. Si nosotros aplicamos un correcto plan CBM o un correcto plan de mantenimiento, pues yo nunca tengo que recurrir a situaciones de parada. Sin embargo, por mejor, digamos, por independientemente, si yo aplico una filosofía de mantenimiento, lo que voy a lograr es reducir la probabilidad de falla lo más bajo posible, pero nunca voy a lograr un 100%, o sea, no voy a poder evitar al 100% las fallas. Y por eso muchas plantas, teniendo en cuenta la criticidad de sus equipos y lo difícil que puede ser conseguirlos en el mercado, optan por tener equipos de respaldo que quedan almacenados. El almacenamiento es fundamental, el correcto almacenamiento de los motores es fundamental porque el equipo, un motor eléctrico, no se puede guardar en un almacén y dejarlo olvidado. Él tiene que tener unas condiciones de almacenamiento dadas, bueno, primero por el fabricante y segundo por recomendaciones de mantenimiento para que en el momento en el que yo lo vaya a poner a prueba o lo voy a poner en funcionamiento, el equipo esté bien. En primer lugar, el almacenamiento, digamos, tiene que hacerse en unas condiciones de temperatura superiores a la temperatura ambiente para evitar que la humedad se desarrolle al interior del motor, generando daño en los devanados y nosotros mecánicamente debemos en periodos cortos de tiempo girar el eje.
Se debe girar el eje con una periodicidad por lo menos semanal. ¿Para qué? Como el motor está desenergizado, el motor está quieto, la grasa que tiene, la grasa o el lubricante que tienen los rodamientos por gravedad va a comenzar a situarse en la parte baja del rodamiento y va a dejar sin lubricación la parte superior. Eso por una parte. Por otro lado, el punto en el que el eje está descansando está generando una sobrecarga localizada en el rodamiento. Es decir, si pensamos en las fuerzas que actúan sobre un rodamiento que está en estado estacionario, analizaríamos que solo tenemos la normal, lo que corresponde a la gravedad, el peso del eje. Cuando el motor es muy grande, el peso del eje está descansando sobre los rodamientos, pero en una parte específica y puntual del rodamiento. Es decir, un cuerpo rodante o un sector de la pista es el que está soportando la carga por gravedad del eje. Por esa razón, nosotros debemos, con una frecuencia semanal, darle un giro manual con la mano al eje. ¿Para qué? Primero, para que la grasa o el lubricante que traen de por sí los rodamientos se distribuya a lo largo de todo su cuerpo y adicionalmente que el eje no quede descansando siempre sobre la misma parte del rodamiento. Si nosotros hacemos y garantizamos que el almacenamiento del motor se haga de esa manera, en el momento en el que lo voy a poner en servicio, él va a trabajar sin problema. Porque muchas veces se ha presentado el caso de que uno sabe que tiene un motor de respaldo y eso le brinda a uno un cierto tipo de, como de tranquilidad y de seguridad de que en dado caso de que se presente una falla en el principal, tengo un motor que lo respalda. Pero, como se los menciono, en muchas oportunidades se ha sacado ese motor de respaldo y se ha puesto en operación y el motor falla. ¿Por qué? Porque no se cumplieron unas condiciones ideales y óptimas de almacenamiento. Y ahora, el tercer punto que tenemos aquí en la diapositiva es la instalación y el montaje. ¿Por qué es muy importante la instalación y el montaje? Porque nosotros cuando hagamos el mantenimiento del motor tenemos que hacer uso correcto de las herramientas. Primero, el uso adecuado de herramientas para mantenimiento de motores. Y segundo, que el personal que va a intervenir el equipo sea personal con experiencia, con entrenamiento y conocimiento en labores de mantenimiento en motores. Normalmente, uno en mantenimiento pues es muy recursivo y si no tiene uno las herramientas o los equipos idóneos para intervenir una máquina, pues uno busca cómo puede, como lo llamamos coloquialmente, cómo desbararse. Este tipo de prácticas son las que debemos evitar. Porque si nosotros intervenimos una máquina con las herramientas que no son las idóneas y no son las adecuadas para intervenir un equipo, ese mantenimiento o esa práctica se puede traducir en una falla prematura de los equipos. Cuando yo voy a extraer el rodamiento, tengo que hacerlo con un extractor de rodamientos, no con golpes, digamos, con un cincel o con una masa. Existen máquinas para extraer rodamientos, lo mismo para extraer el eje, para extraer el rotor. Entonces, cuando yo haga el mantenimiento, cuando yo haga la instalación y el montaje de los rodamientos, de mi motor, debo hacerlo primero con personal entrenado y capacitado en la labor de mantenimiento específica de montaje de rodamientos y mantenimiento en motores y que se haga uso de las herramientas idóneas para esa labor. O si no, se va a traducir, esa mala práctica se traduce en una falla prematura de mi sistema de rodamientos. Bueno, todo lo anterior corresponde pues a falla en rodamientos. Ahora miremos la otra parte de desgaste mecánico o de deterioro mecánico, que es el eje. El eje
es el elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación de una pieza o un conjunto de piezas, como una rueda o un engranaje. Después del rodamiento, la parte que también tiene un nivel de fragilidad alta es el rodamiento. Vamos a analizar cuáles son, es el eje, perdón. Vamos a analizar cuáles son las principales causas para que se dé rompimiento o para que se dé falla en el eje. Muchas de ellas pues son las causas de daño en rodamientos, pues también son muy frecuentes y pueden ser las mismas de daño en los ejes. Pero antes de que un eje o un rodamiento, como lo vimos inicialmente, se dañe, él avisa. Él avisa. Toda máquina mecánica, antes de que se presente una falla funcional, hay una serie de sintomatologías. Y eso es lo bonito digamos, lo bonito del mantenimiento y lo bonito del motor eléctrico. Y es que él, antes de que se dañe, él avisa. O sea, él avisa, él como que levanta la mano, él envía unas señales de alarma para que nosotros las sepamos interpretar y entender y lo podamos atender antes de que él se dañe. Entonces, dentro de la sintomatología que tenemos para el daño en ejes, altas vibraciones, igual como lo vimos en la parte de rodamientos, también tenemos alta temperatura y aquí tenemos una sintomatología nueva, que es la sobrecorriente. El análisis y el estudio, el control de la corriente de operación de un motor es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede dar luces de que el motor no está trabajando por encima de su capacidad nominal. Muchas veces nosotros confiamos en que la protección del motor es la correcta, de que el motor está bien protegido, pero hemos encontrado casos en donde la protección está ajustada a un nivel máximo de corriente y cuando uno hace la medición con una pinza amperimétrica se da cuenta que la corriente que está pasando es superior a la que está ajustada en la protección y aún así no dispara. Entonces aquí hacemos un llamado a que verifiquemos o a que la revisión del motor no solamente implica al motor como tal, sino a todo su sistema de protección y de accionamiento. Las causas, bueno, tendríamos desbalance de carga, como ya lo explicamos anteriormente, alineación deficiente, excentricidad, carga excesiva. Normalmente las protecciones por variador de frecuencia o por arrancador suave tienen una protección que se llama rotor bloqueado. ¿Qué es rotor bloqueado? Que cuando el motor está acoplado a una carga que está por encima de su capacidad nominal, este elemento de protección va a disparar y va a proteger el motor. ¿Por qué es muy, muy importante esa característica en los sistemas de protección? Porque un motor va a intentar mover la carga que le coloquemos. Si bien él está diseñado a unas capacidades nominales, tanto de potencia como de corriente, el motor es capaz de entregar mucho más de lo que, para lo cual fue diseñado. Si yo tengo un motor de 100 amperes y le coloco una carga de 200 amperes, él va a intentar mover esa carga. O sea, a él no le importa que esté por encima de su capacidad, él siempre va a intentar moverla. Y ahí es donde entramos nosotros como profesionales de mantenimiento en impedir esto y en proteger el motor. En donde yo coloco una diferencia, digamos, en donde yo ajusto las protecciones para que esa condición no pase. Como yo les decía, una cadena siempre se rompe por el eslabón más delicado, por el eslabón más débil. Y en la parte mecánica del motor es el rodamiento y es el eje. Si yo le coloco una carga superior a su capacidad nominal, él la va a intentar mover. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompe el eje o se rompen los rodamientos. Y el montaje defectuoso también es una de las principales causas que tenemos en daño de ejes, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, miremos qué tipo de herramientas o qué tipo de técnicas nosotros podemos utilizar para identificar y para poder hacer lectura de toda esa sintomatología que hemos visto. El motor ya sabemos que nos va a avisar. El motor nos va a avisar de diferentes formas
cómo está operando y si algo anda mal. Si algo anda mal, el motor nos va a avisar. Y nuestra responsabilidad como mantenedores es identificar esos síntomas y tomar decisiones. No perdamos de vista pues las filosofías de mantenimiento. Una de ellas pues es el análisis del motor a través de sus zonas de falla para poder, digamos, hacer lecturas de cómo está operando, de cómo está operando. Digamos, una, unas pruebas dinámicas son fundamentales para saber si los regímenes de operación del motor están dentro de su capacidad nominal, si la corriente que está consumiendo está por debajo de su capacidad nominal y no estoy sobreesforzando mi máquina. Podemos también encontrar una medición de excentricidad, si tengo o no tengo excentricidad, y también podemos caracterizar el arranque de un motor para identificar si si se está presentando una falla asociada a la carga. Caracterizar el arranque nos puede brindar mucha información para identificar si tenemos un problema en instalación que, como lo vimos, se puede traducir en un deterioro acelerado, ya sea de los rodamientos o sea del eje. En esta gráfica, digamos, de una prueba de potencia, identificamos que, bueno, aquí en la parte izquierda, un motor que está trabajando dentro de unos regímenes normales de operación, dentro de su capacidad nominal, mientras que en la parte derecha vemos un registro de datos en donde se observa que el motor está trabajando por encima de su capacidad nominal. Está trabajando al 180%. Y uno se pregunta, venga, pero ¿cómo así que el motor está trabajando al 180%? ¿Por qué la protección no actúa? Es lo primero que uno se pregunta. Esto es un caso real de una de las mediciones que nosotros hemos hecho a motores eléctricos en donde encontramos esto, una condición de operación en donde se le está exigiendo, en donde el motor está trabajando al 180% de su capacidad nominal. Ahí el daño que puede tener ese motor o el deterioro que está teniendo el motor no solamente es de la parte mecánica, sino también de la parte eléctrica. Entonces, este tipo de diagnósticos es fundamental para que nosotros podamos garantizar que nuestra máquina está trabajando a su capacidad nominal y no por encima de ellas. Como lo mencionamos en la charla, la técnica que más se usa para el diagnóstico de rodamientos es el análisis de vibraciones mecánicas, que nos permite encontrar o identificar problemas asociados a alineación de acoples, alineación de poleas, problemas de balanceo. Podemos identificar problemas en la instalación de soportes, y adicional a esto nos brinda información sobre qué debemos hacer, si tenemos que hacer el cambio ya de un componente o si tenemos que hacer un análisis de aceite. Las vibraciones mecánicas o los niveles de vibración me permiten a mí programar un mantenimiento. Aquí es fundamental que también pensemos en la información histórica. Nosotros tenemos que hacer unas mediciones periódicas para ir monitoreando constantemente cuáles son los niveles de vibración de una máquina. Las máquinas de por sí siempre tienen asociada una vibración. Dependiendo del acople, dependiendo del régimen de operación, hay diferentes niveles. Lo importante en ello es poder identificarlos y poder garantizar de que ese nivel de vibración natural o asociado a una máquina se mantenga constante en el tiempo. Y en el momento en el que yo identifique que ese nivel de vibración ha comenzado a incrementarse, es una primera alarma de que una falla, una falla ha aparecido y está comenzando a desarrollarse. Y ya como mantenedor yo sé que tengo un tiempo, dependiendo de ese nivel de vibración, para intervenir esa máquina, para programar una parada y evitar que se dé una parada de planta por falla de un motor, por falla en uno de sus rodamientos. La termografía es una de las técnicas que también me puede dar como luces de si existe una falla asociada a rodamientos o en el eje.
un calentamiento anormal localizado en las tapas y en el eje de un motor me da indicios y me da información o argumentos de que tengo un calentamiento anormal o que tengo una falla en los rodamientos en el eje del motor, porque nosotros sabemos cómo es el comportamiento térmico, cómo es la distribución térmica en un motor. Si yo detecto que esa distribución térmica no es la correspondiente a una condición normal de operación, sino que está focalizada, sino que está centrada en las tapas del motor o en el eje, es porque debo revisar la instalación porque algo está generando ese calentamiento. Puede ser una fricción, puede ser una sobrecarga mecánica que se traduce en un deterioro mecánico. Y también tenemos el ultrasonido. En esta gráfica, como yo se lo mencionaba, el ultrasonido es la técnica que me permite detectar de forma más temprana el deterioro o inicio de falla en rodamientos. ¿Y eso para qué? Y esto porque es importante para mí, porque me permite tener una ventana de tiempo, un periodo de tiempo mayor para yo poder hacer una debida planeación del mantenimiento de esta máquina. Ya puedo yo coordinar con producción tiempos de parada, ya puedo yo coordinar con el proveedor el suministro del repuesto, ya puedo yo coordinar con programación la disponibilidad del personal que va a intervenir el equipo. Entre mayor tiempo tenga yo para hacer una planeación, mejor va a ser esta labor. Entonces, mi función o mi objetivo como mantenedor es poder identificar de forma más temprana cualquiera de las fallas potenciales para evitar que se vuelvan fallas funcionales. Identificar fallas potenciales de manera oportuna para evitar que lleguen, para evitar que se conviertan en fallas funcionales, que es cuando el equipo ya se detiene. Y finalmente, tenemos acá una reflexión. eh, Siendo los motores eléctricos el principal sistema de accionamiento en los procesos industriales y en la industria en general, la capacidad de diagnosticar, predecir sus problemas y gestionar su vida útil como activo productivo y eficientemente operativo se presenta como una necesidad inaplazable para garantizar disponibilidad y continuidad en la producción. De esa manera, damos por finalizada la charla del día de hoy, el webinar del día de hoy. Agradecemos su atención y vamos a dar paso a preguntas que hayan surgido entre ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, era para preguntar en cuanto a las descargas que estabas diciendo que se presentaban en los motores por no tener una puesta a tierra adecuada y unas conexiones en la parte de energía. Esas descargas, ¿por qué era que se daban? No entendí bien eso. Bueno, eso corresponde a erosión eléctrica. Normalmente, cuando yo tengo erosión eléctrica, la principal causa de esas descargas eléctricas y de estos arcos corresponde a anomalías en el circuito magnético del motor. ¿A qué hace referencia anomalías del circuito magnético? Cuando el motor está sobretensionado o subtensionado o cuando tengo una distorsión armónica producto del variador de frecuencia, se genera este tipo de corrientes que tienen que buscar, bueno, normalmente buscan un camino de evacuación. Cuando no se tiene una instalación eléctrica adecuada, el camino por el cual se presenta ese desfogue de las descargas es a través de los rodamientos. Lo normal cuando, digamos, cuando yo tengo un variador de frecuencia que me está generando una distorsión armónica muy severa, ese tipo de descargas tiene que irse a través de la descarga, a través de la carcasa
por el sistema de puesta a tierra. Lo ideal es que ese tipo de anomalía del circuito magnético no se presente, pero cuando se presente, tiene que evacuarse por el sistema de puesta a tierra o para evitar esta condición de anomalía del circuito magnético a causa de un variador de frecuencia es la instalación de filtros supresores de los múltiplos que estén, digamos, afectando la instalación en términos de corrientes armónicas. La causa es esa, corrientes armónicas por variadores de frecuencia o por accionamientos con electrónica de potencia. Siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden medir las descargas en los rodamientos por erosión eléctrica sin destapar el motor? Nosotros, bueno, realmente ese tipo de descargas es muy difícil de medir y de cuantificar. Lo que uno tiene que hacer para evitar ese tipo de fallas es identificar identificar cuál es la distorsión armónica presente en ese equipo. De esa manera uno puede identificar cuáles son los múltiplos armónicos que están impactando el motor. Después de saber cuáles son los múltiplos, uno ya sabe cuál es la secuencia, ya sea positiva, negativa o cero, y una vez identificado ese múltiplo, yo ya sé cuál es el impacto que se está presentando y aplico la corrección a la que haya lugar. Normalmente es un filtro de armónicos para evitar ese tipo de distorsión. Pero puntualmente, para yo poder medir ese tipo de descargas, no hay una técnica que me permita a mí cuantificar cuál es el impacto que estoy teniendo. Con vibración, a través de un análisis de vibraciones, yo puedo identificar si existe o no existe una afectación en los rodamientos por erosión eléctrica. Y de acuerdo con la magnitud de esos espectros, yo puedo determinar cuál es la severidad de la afectación de los arcos eléctricos al rodamiento. Pero como tal, medir el número de descargas parciales o la intensidad de los arcos no se puede hacer. Entonces, lo que les menciono, ¿cuáles serían las dos vías de análisis? O a través de un estudio de calidad de energía para identificar distorsiones armónicas en el motor, o a través de vibraciones mecánicas que hay un patrón asociado a erosión eléctrica. Y dependiendo de la magnitud de esa vibración que detecta un colector de vibraciones, yo podría saber cuál es la severidad o cuál es el nivel de desarrollo de erosión eléctrica en el rodamiento, pero no podría saber, digamos, la magnitud del arco en cuanto a, digamos, intensidad del arco o número de descargas parciales. En la extracción de rodamientos respecto al punto de apoyo para sacar los mismos, ¿cuál es la recomendación? El punto de apoyo es el centro del eje. Cuando yo voy a hacer la extracción del rodamiento, el extractor tiene unas mordazas que se ubican en el rodamiento, y el punto en donde se va a aplicar el torque necesario, el torque no, digamos donde se va a aplicar la fuerza para extraer el rodamiento, es el centro del eje. Aquí es fundamental que donde se ubica, bueno, les menciono, el punto de apoyo es el eje y tiene que ser el centro del eje. ¿Para qué? Para que ese esfuerzo, para que esa presión que yo voy a someter en el eje y en el rodamiento sea completamente distribuida de forma uniforme a lo largo de los 360 grados, ya sea del eje y del rodamiento. Si yo ubico de forma inadecuada el extractor, voy a generar un sobreesfuerzo, ya sea en el eje o en el rodamiento, que se traducirá en daño de los mismos.
Entonces, ¿el punto cuál es? El punto de apoyo, ¿cuál es? El centro del eje.